Tuve que dar un viraje, así que les pido disculpas por llegar unos minutos tarde, pero aquí estamos. Estamos para compartir con ustedes, contestarles las preguntas, pero antes de eso, y yo sé que algunos llevan un ratito, me gustaría hablar un poquito de la esencia del libro, de cuál es el propósito primordial. A veces en la discusión política, queda bastante cargada. Se trata de llevar un mensaje que tal vez no es el apropiado. Entendemos que una de lo que se ha tratado de llevar con este libro es que es un libro un tanto ideológico, es un libro tal vez partidista, y yo lo que les quiero comunicar a ustedes hoy es que lejos de eso, esto es un libro diseñado con el propósito de comenzar una conversación como pueblo para encaminar a Puerto Rico en una ruta de progreso. Que esta conversación la podemos tener personas de distintas ideologías, que la podemos tener personas de distintos porvenires, y por lo tanto con ese principio en mente de que Puerto Rico es de todos nosotros y que todos nosotros debemos aportar al desarrollo de Puerto Rico, pues este libro atiende una de las preguntas en ruta hacia ese mejor Puerto Rico, que es si el sistema que tenemos ahora, si las cosas como fueron diseñadas en Puerto Rico nos está afectando a los puertorriqueños, nos está favoreciendo o no tiene ningún tipo de impacto. Y miramos esto desde un punto de vista bastante científico para tratar de eliminar un poquito de lo que todos tenemos, ¿verdad? De ese afán, de esa lucha por alguna de nuestras ideologías. Lo que queremos tratar de hacer es contestar esa pregunta desde la perspectiva de evaluar la evidencia. Entonces, este libro, para contestar esa pregunta, lo que hace es, primero, toma una radiografía en los primeros capítulos, que debo decir, el libro se divide en cuatro partes. En los primeros capítulos, lo que discuto es cómo el mundo ha cambiado. Cómo el mundo ha cambiado en los últimos 60 años, cuáles son esos factores que están logrando que algunos países progresen, que otros países se queden estancados. Después de ese análisis, nuevamente basado en datos y evidencias, establezco dónde es que está Puerto Rico, cómo es que Puerto Rico ha cambiado y si ha cambiado, y cuáles son las cosas entonces que nosotros necesitaríamos hacer para mejorar. Entonces el tercer asunto que toco, que creo que es lo medular, si vamos a tocar la pregunta de si el sistema nos está afectando aquí en Puerto Rico, pues lo que tenemos que contestar es cuáles son las cosas que nos afectan o cuáles son las cosas que nos importan. Y para hacer eso evalué las encuestas, una herramienta científica, en los últimos 30 años en Puerto Rico, y si ustedes se fijan en esas encuestas, ahora las modernas y las que llevan 20, 30 años, siempre además de preguntar sobre candidaturas y además de preguntar sobre qué partido favorece, también preguntaban cuáles eran los asuntos más importantes para el pueblo, cuáles eran los asuntos más importantes para ti, para el puertorriqueño. Y para mí fue de gran asombro darme cuenta y poder constatar que desde los 1970 en Puerto Rico hay 4 asuntos que los puertorriqueños identifican como sus máximas preocupaciones. Independientemente si lo estamos mirando hace 30, 40 años o hoy día, son esos 4 asuntos los que todavía tocan la médula de las preocupaciones de los puertorriqueños. Y cuando se los digan, ustedes van a saber cuáles son, porque ustedes son los que contestan estas encuestas. Los 4 asuntos son, número 1, la economía. ¿Cuántos trabajos tenemos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuántos chavos nos estamos ganando? El segundo es la seguridad y la criminalidad. ¿Cuán seguros estamos en las calles? ¿Cómo está la violencia, el narcotráfico? El tercer asunto es la educación. ¿Cuántas herramientas le estamos dando a nuestros niños para ser competitivos y a nuestros adultos? Y el cuarto es la salud. ¿Cuán saludable estamos como pueblo para poder competir? Sorpresivamente, en esas encuestas, 95% de los puertorriqueños, 19 de cada 20 puertorriqueños, identifican una de esas como su preocupación máxima. Así que por lo tanto, para contestar la pregunta de si el sistema que tenemos ahora nos está afectando de una manera positiva o negativa o no,
lo que lo miramos es en torno a esos 4 sectores, porque son las máximas preocupaciones de los puertorriqueños. Próximo capítulo, entonces, lo que hacemos es tocar, o la próxima parte del libro son 4 capítulos, que tocamos cada uno de esos 4 sectores individualmente. Y la comparativa que hacemos no es una de retórica, no es una de decir lo que solamente pensamos, sino lo que utilizamos son los datos y la evidencia para comparar a Puerto Rico con otros países en el mundo, con los 50 estados de la nación y con otras repúblicas asociadas, para ver si Puerto Rico está bien relativo a esos países, si está bien relativo a esos estados, y cómo ha cambiado eso a lo largo de los últimos 40, 50, 60 años. Y lo que nos damos cuenta, sin dejarles saber esto mucho y que puedan leer un poquito sobre ello, es que hay unas tendencias y unos patrones claros donde Puerto Rico se ve en una desventaja significativa, tanto en la economía, como en la educación, como en la salud y como en la seguridad, relativo no tan solo a los estados de la nación, que antes ese era el argumento, sino que hoy día nos vemos en una desventaja relativo a otros países, a países vecinos nuestros, a los países en Sudamérica, por ejemplo, a la República Dominicana. Y en este libro no lo argumentamos simplemente, de nuevo, de una manera emocional, sino que le damos los datos y la evidencia para que ustedes puedan ver cuántos trabajos tenemos, cuál ha sido la disminución en trabajo, cuánto ha sido el éxodo, hacia dónde se están yendo los puertorriqueños y por qué, cuál es la tasa de participación laboral, que es cuántos trabajos tenemos accesibles para los puertorriqueños, que esa les va a sorprender, que no tan solo estamos últimos en los Estados Unidos, sino que estamos entre los últimos 3 en el mundo entero. O sea que ya es importante que personas, no tan solo de un partido, de otro, de un parecer u otro, evalúen estas circunstancias. Ya estamos en un punto donde en aspectos de salud, donde en aspectos de educación, donde en aspectos de la economía y de la seguridad, estamos en los peores en el mundo, y si nos quedamos bajo este sistema, tenemos unas limitaciones inherentes que nos van a estorbar esa ruta de progreso que queremos. En la tercera parte de este libro, lo que hago es entonces llegar a unas conclusiones. Ahí yo establezco unas conclusiones del autor, lo comparo a Puerto Rico relativo al mundo, hago un puente hacia lo que yo creo que ese Puerto Rico puede ser. Lo dejo un poco abierto porque entiendo que va a venir una segunda parte de este libro donde detallo eso un poquito más, pero que pongo un poquito mis opiniones, mis observaciones, de entender que aquí en Puerto Rico sí tenemos las herramientas, sí tenemos el talento, la capacidad para poder echar a Puerto Rico hacia adelante, pero tenemos que ir identificando los obstáculos, eliminarlos. El sistema es uno de ellos, para que entonces nos podamos encaminar hacia esa ruta. Como le dije, esa tercera parte, que son los últimos 2 capítulos, son unas opiniones mías, son unas observaciones y unas conexiones, sí, que yo hago un tanto científicamente, pero que también lo hago comparándonos a nosotros con el resto del mundo, comparándonos con los estados, y llego a esas conclusiones. Los invito a ustedes que antes de leer esos capítulos lleguen a sus propias conclusiones, antes de ver las mías, porque de eso es lo que se trata esto. Aquí lo que se trata es que comencemos, lejos de solamente hablar del problema del sistema actual, de cómo nos limita, también la esperanza y la expectativa que yo tengo de este libro es que lo podamos utilizar como herramienta para que como pueblo podamos hablar las cosas independientemente de las diferencias que pueden haber entre nosotros. Si todos tenemos el norte de tener un mejor Puerto Rico, si todos tenemos esa visión, podemos tener esa conversación y podemos llegar a esas soluciones para tener ese mejor Puerto Rico. La cuarta parte, entonces, lo que hice fue, le di la oportunidad a colaboradores míos durante toda esta trayectoria, pero colaboradores de otras ideologías, personas que piensan distinto a mí en distintas facetas. 4 ensayos que van a dar, que ellos hicieron después de leer el libro,
donde ellos detallan lo que ellos están de acuerdo, lo que ellos no están de acuerdo, su visión, pero si se fijan, todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo, que el sistema es uno de esos obstáculos que tenemos para poder llegar a ese futuro que queremos, y los invito a que lean esas aportaciones también, porque nos llegan a otro punto que yo creo que es importante en esta discusión, que lejos de ser algo malo, la diversidad de pensamiento es algo bueno, porque nos obliga a retarnos a nosotros en nuestros propios principios, nos obliga a compartir. En muchas ocasiones, como me ha pasado a mí, nos damos cuenta que tal vez lo que pensábamos en un momento ya no es válido en este momento, y tenemos que reajustar esa visión. Así que nuevamente aquí le he dado un pequeño desglose sobre el libro. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que tengan y compartir con ustedes el tiempo que sea necesario, pero de nuevo quiero recalcar y enfatizar que lejos de ser un libro ideológico, una herramienta científica con el propósito de que podamos sentar las bases para que en Puerto Rico podamos comenzar a hablar, para que nos podamos autoevaluar, porque los pueblos que no se autoevalúan tienden a fracasar, los que se autoevalúan tienen la oportunidad a progresar. Y yo estoy convencido que si comenzamos con esto, que si abrimos las puertas, que si otras personas también aportan, también este otro autor aquí en el futuro que pueda aportar otro tomo hacia esa discusión, hacia esa conversación importante, si hacemos ese trabajo para Puerto Rico, lo mejor va a estar por venir. Muchas gracias por estar aquí, y estaré aquí tomando sus preguntas y compartiendo con ustedes. Tomo la oportunidad y veo a